Hola, buenos días. Buenos días, Tawa. Vamos a ver de lo que me preguntas y mira lo que dice, leyendo el contexto, dice, santidad de los sacerdotes. O sea, dice, el Señor dijo a Moisés, habla a los sacerdotes hijos de Aarón y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos, o sea, que no toquen a un cadáver, mas por su pariente cercano, por su madre o por su madre, o por su hijo o por su hermano, o por su hermana virgen, a él cercanos, o sea, sus familiares, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. O sea, se le permite tocar muerto, o sea, porque es su familiar. No se contaminará como cualquier hombre de su pueblo, haciéndose inmundo. No habrá tonsura en su cabeza, o sea, no se va a cortar el cabello a rapa, ni raerán de la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. Santos serán a su Dios, y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para el Señor y el pan de su Dios ofrecen, por tanto serán santos. Con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Le santificarás por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece, santo será para ti, porque santo soy yo, dice el Señor, que lo santifico. Y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, a su padre deshonra, quemada será al fuego. Fíjate lo que dice, la van a quemar al fuego. Dice, y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestidos, ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre ni por su madre se contaminará, ni saldrá del santuario, ni profanará el santuario de su Dios, porque la consagración por el aceite de la unción de su Dios está sobre él. Yo, el Señor, dice, tomará por esposa a una mujer virgen, no tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer, para que no profane su descendencia en sus pueblos, porque yo, el Señor, soy el que lo santifico. Y el Señor habló a Moisés, y fíjate, aquí Dios le está hablando a Moisés y le está dando mandamientos y órdenes. Y quiero decirte por ejemplo, Abraham, Isaac y Jacob, de Jacob nacieron las 12 tribus y de las 12 tribus salieron, por ejemplo, Judá, Leví, o sea, 12 tribus, pero una tribu solamente no tuvo heredad, o sea, 11 tribus Dios les dio heredad, pero a la tribu de Leví no le dio heredad y está hablando de los sacerdotes, ellos ejercerán el sacerdote, porque la heredad de los sacerdotes será el Señor, o sea, su servicio. Entonces dice que el Señor le habló a Moisés diciendo, habla a Aarón, porque la descendencia de los levitas viene de Aarón, y dile, ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios. O sea, el de la tribu de Levit que servían en el sacerdocio, si tuvieran defecto, no podrían servir ni entrar en la presencia de Dios. Dice, porque ningún hombre en el cual haya defecto se acercará. Varón ciego, o sea, no, Dios dice, no acepta el ciego, al cojo, al mutilado o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, o jorobado o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna, o empeine o testículo mayugado. Dice, ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón, o sea, de los levitas, en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para el Señor. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Del pan de su Dios, de lo muy santo y de las cosas santificadas podrá comer, pero no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo el Señor soy el que lo santifico. Y Moisés habló todas estas cosas a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel, o sea, se los comentó. Y quiero decirte, Tagua, que
que por ejemplo dice la Biblia que nosotros somos real sacerdocio. Y fíjate, a la presencia de Dios entra el sacerdote de los levitas y Dios no quería hombre que tuviera defecto. Y lo mismo sucede con los sacrificios. Y yo estaba leyendo en otra parte de que los sacerdotes, ellos recibían el animalito porque llevaban animalitos, tú sabes, porque en el tiempo de Jesús todos llevaban los animales y hacían negocio y Jesús se enojó y los sacó del templo. Pero los animalitos representan al Cordero de Dios. Los hombres, o sea, los israelitas, el pueblo de Dios llevaba un animalito inocente, sin defecto también, mira, sin defecto, sin mancha, sin verrugas, sin nada, y lo presentaban al sacerdote, o sea, el sacrificio. Y ellos ponían sus manos y el sacrificio era degollar al animalito y la sangre la derramaban en el altar. De la sangre la tomaban y rociaban y la aventaban hacia el pueblo. O sea, esto representaba que los cubrían, que la sangre del corderito al aventarlo cubría los pecados de los hombres. Pero este animalito tenía que ser sin defecto. Y representando el sacerdocio, lo mismo exigía a Dios en sus leyes, la santidad del sacerdocio y que el corderito que llevaran para el perdón de los pecados, para la expiación o sea, el holocausto, el sacrificio que iban a llevar era para perdón, para perdón. Estas cosas son bien difíciles, yo las leo y a veces no, o sea, tengo que estudiar mucho y compararlas. Entonces, recuerda que Juan el Bautista cuando estaba bautizando, cuando vio a Jesús acercarse, él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El pecado del mundo. El mundo necesitaba un corderito para perdón de todos los pecados de la humanidad y no había. Entonces Dios tuvo que enviar a su hijo en representación al cordero que se inmolaba en el altar sin defecto. Jesús no tuvo defecto, Jesús era inocente, era puro, era de sangre real, era el Hijo de Dios. Entonces, Él fue el sacrificio. Y el sacrificio de Jesús, fíjate, los hombres llevaban animalitos, los sacrificaban y también Dios no los aceptó ya, cambió, Dios envió a su Hijo. Entonces, si Dios no acepta hombres con defectos, porque estos hombres adoraban a Dios, eran al servicio de Dios, eran las reglas de Dios hacer sacrificios, porque de esa manera Dios podía perdonar al pueblo llevando sacrificios, esa era la manera. Entonces en estos tiempos Dios hizo la promesa de que de una virgen naciera Jesús y iba a ser el sacrificio y él fue el sacrificio en la cruz y derramó su sangre preciosa para perdón de todos los pecados de la humanidad y no solamente de los hombres que tengan defectos, todos los hombres tenemos defectos, muchos tienen lunares, verrugas, yo tengo una aquí, muchos tienen muchos defectos, hay mucha enfermedad, hay quienes tienen 6 dedos, otros nacen con 4 dedos, otros con la mano tullida, o sea, hay mucho defecto, pero Dios no tuvo misericordia de todos los hombres que estaban así. Por eso envió a su hijo. Y estos hombres adoraban a Dios, eran los sacerdotes de la línea de la descendencia de la tribu de Leví, los hijos de Aarón. Por eso estos hombres adoraban y servían al Dios verdadero, al Dios que creó los cielos y la tierra, el universo, o sea, como le llaman Yahvé, Jehová, Adonai, el Señor, Hashem, entonces es el Dios que nosotros adoramos también, porque el Dios verdadero es el Dios de los judíos. Entonces, fíjate, ellos adoraban a Dios y hay una historia bien impresionante en el libro de Juan, que es la relación que Dios tiene cuando habla con la mujer samaritana en el capítulo 4. Y mira lo que le dice. Fíjate lo que le dice respecto al sacerdocio. O sea, el sacerdocio. El sacerdote debe de ser una persona que se lave, que esté limpia, que no tenga defecto.
Y como todos no nos podemos presentar delante del Señor, porque estamos sucios, estamos con defectos, tenemos malas actitudes, es necesario limpiarnos, lavarnos con la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado y nos perdona. Mira, el encuentro que tuvo dice que Jesús dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que le dio a su hijo José, y estaba allí un pozo, que es el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, se sentó. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? O sea, mira lo que le dice primero. Le dice a Jesús, tú eres judío. Jesús es judío. O sea que Dios, el papá de Jesús, el creador del universo, eh, es el Dios de los judíos, es el Dios de Israel. Y dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Respondiendo Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le contestó, Señor, no tienes tú con qué sacar el agua, porque el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Y respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que será, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua, para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla de este pozo. Y Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Un sacerdote adora. Entonces Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Fíjate lo que dice, ni en este monte. La hora viene que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no saben, lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Jesús le dice esto, entonces dice, adoradores, los adoradores ejercen el sacerdocio, por eso Dios, ahora Dios nos constituye sacerdotes de Dios por medio de Jesucristo para servicio de Él, yendo a predicar, adorándolo, cantándole, alabándole. O sea, es como si la religión fuera un servicio a Dios. Y Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. O sea, tenemos una orden. Dios nos ejerce autoridad, o sea, nosotros tenemos autoridad de parte de Dios si lo obedecemos. Si nosotros somos por ejemplo, como estos hombres que adoraban y hacían los sacrificios con defectos, que, que testículos mayugados, que mano tullida, que tenían lunares, verrugas y cosas así, eran imperfectos. Eso es en lo físico, o sea, en el cuerpo.
Pero ahora nosotros vemos que tenemos bien muchos defectos, o sea, somos sangrones, hipócritas, mentirosos, o sea, y era necesario que Dios perfeccionara nuestra vida, y Dios la perfecciona santificándonos para poder presentarnos delante de Dios como lo hace el sacerdote para, para poder adorarle. Pero estos que tú me dices son los que adoran a Dios, porque son de la tribu de Leví y adoran ellos y sirven al Señor. O sea, si no te contesto bien la pregunta, házmelo saber. O sea, si no te llena, si quieres, sigo estudiando y te doy otra explicación. O sea, tú puedes ser un sacerdote del Señor cuando tú te limpies, cuando tú te arrepientas, tú te presentes delante del Señor y le digas, perdóname. Y tú puedes entrar a la presencia de Dios y puedes decirle, aquí estoy, Señor, con todos mis defectos, límpiame. Y Dios, que es bueno y te perdona, te limpia y te purifica, y te puedes presentar delante de Dios a ejercer el sacerdocio, que es adorarle. Mm, bueno, esto tuve que preguntarle al Señor, le pregunté y Él me dio esta respuesta, y espero que te ayude. Dios te bendiga, me tardé mucho.